¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano muy interesante, ¿no? Porque tiene también que ver con el tema del entretenimiento, la diversión. Algunos lo asocian a la noche, pero es que también se han dado matinés, así que no es tampoco tan de noche. Pero sí, vamos a estar conversando con Jesús Salvador Javid Villalón, mejor conocido como Jesús Javid, abogado de profesión. Pero, bueno, sus comienzos se remontan a T-Connection, la famosa miniteca que dominó el escenario acá en los años 80, pero que, bueno, más bien desde mediados de los 70, ¿no? Hasta mediados de los 80. Y luego una serie de discotecas, pubs, locales nocturnos, que sobre eso hablaremos más adelante. Pero al darle la bienvenida a 60 Minutos con José Luis Yepes a Jesús Javid, me gustaría conocer, Jesús, bueno, hay una anécdota interesante con respecto a tu nombre, podríamos comenzar por ahí. Bienvenido. Sí. Bueno, gracias, José Luis, y bienvenido a mi casa, y por supuesto a tu audiencia también, bienvenida. Y sí, mi nombre, que se oye muy especial, porque mi nombre es Jesús Salvador, la gente dirá, bueno, su mamá era, ¿verdad?, muy católica, pero es coincidencial, o sea, simplemente el nombre Jesús viene porque es el nombre de mi abuelo paterno y Salvador el de mi abuelo materno. Entonces, justamente se estilaba que el mayor de la familia usara los nombres de los abuelos y por esa razón yo me llamo Jesús Salvador. ¿Tú eres el mayor de la familia? Sí, soy el mayor de la familia, aunque me parezco el más joven, soy el mayor de 5 hermanos. Qué bueno. Vamos a hablar de eso, porque es que además también, bueno, tus padres tienen, digamos, son de abolengo, pues es decir, tu papá, bueno, marcó una etapa muy importante al momento de escribir la historia de la radio en el estado Lara y en Venezuela. El nombre de tu papá, con toda seguridad, está escrito allí con letras doradas. Y tu mamá no se queda atrás tampoco, pero que quiero que seas tú mismo quien eche el cuento. Sí, mi papá, Otto Javid Nader, duró muchísimos años en radio, y fíjate que sin que él lo supiese, ni yo tampoco, él fue el que me inspiró a mí a incursionar en este mundo de manera indirecta, pero fue a través de lo que yo observé, el trabajo que él hacía, y después te voy a contar unos detalles de por qué. Eso me llevó por este mundo que al final lo escogí como oficio. No es mi profesión, pero sí es mi oficio. Y se lo debo a mi padre. Y mi madre también tiene su vena artística. Claro, se ve mucho mayor reflejado en mi tío, que es su hermano, el único varón de ese lado de la familia, que es Armando Villalón, el artista plástico. ¿Tu mamá es Eddie? Mi mamá es Eddie, sí, es correcto. ¿Cuántos hermanos en esa familia? Del lado de mi madre son 4 hembras y un varón, el varón Armando Villalón, y del lado de mi padre eran 9. Pero era al revés, eran 8 varones y una hembra. Actualmente le sobreviven mi tía, la hembra, y un tío varón. ¿Y en ese hogar conformado por don Otto y Eddie? Ahí somos 5 hermanos, varones todos. Yo soy el mayor, como te comenté, y muy seguiditos vienen mis hermanos Otto, que es el segundo, y él lleva el nombre de Otto porque el primero, que era yo, llevaba el nombre de los abuelos, pero el segundo de la familia llevaba el nombre del papá. Luego viene Carlos, que es el tercero, Jorge, y al final Eduardo, que lo conocen más popularmente como Yayo. Como Yayo, también muy conocido DJ. Ahora, ¿cómo transcurre esa infancia en un hogar donde, bueno, la única mujer era tu mamá? Es correcto. Fue muy simpático porque como las edades no eran muy extendidas, o sea, éramos muy cercanos, crecimos prácticamente todos juntos. Mis primeros años nosotros los vivimos en una calle cerca de la Avenida La Rotaria, en la calle 62, donde, bueno, nuestra infancia era jugar pelota en la calle, hacer todo tipo de deporte. De la época no existían todavía las atracciones o los deportes de los muchachos a través de los televisores y los juegos de video. Todo era en la calle, jugar pelotica de goma, chapita, fútbol, trompo, yoyo, hacíamos nuestras propias patinetas. Luego, bueno, por supuesto un poquito más avanzado,
vinieron los patines de metal y quedaba muy cerca nuestro colegio. Nosotros estudiamos todos en el Colegio Javier, que en esa época era un colegio solo de varones, regentado por los jesuitas. Y todos somos egresados de ese colegio. Y luego de allí pasamos al Liceo Javier, que sí ya era mixto, que quedaba exactamente al lado, pero llegaba hasta el básico. Luego de allí, uno luchaba por estudiar en liceo público, en el Lisandro Alvarado, que era como la tapa del frasco en ese momento, el poder ingresar a estudiar diversificado en el Liceo Lisandro Alvarado. En esos años, ¿tú recuerdas qué materias se te hacían más fáciles y cuáles más complicadas? Todas las que no fueran ni matemática, ni física, ni química, las tres Marías. Más hacia las humanidades. Sí, sí, siempre me gustó humanidades, por eso es que escogí una carrera de humanidades, porque se me hacía muy difícil las materias matemáticas sobre todo, o sea, el cálculo, yo no podía con esas materias, y lo confieso. Claro. Yo recuerdo que lo que tú dices que ustedes vean tan seguido es cierto, porque yo recuerdo que en los inicios de T-Connection, y bueno, ya me estoy adelantando, pero, o sea, siempre tú y Otto, inseparables, ¿no? Y eran como que las cabezas, ¿no? de la organización. Al principio éramos, sí, Otto y yo, de hecho, Otto y yo nos llevamos solamente 13 meses, entonces éramos prácticamente de la misma edad. Él es fundador conjuntamente conmigo y otros amigos más de T-Connection en ese momento. ¿Pero cómo surgió eso? Yo me voy a remontar unos años antes. Yo comienzo a tener curiosidad por ese mundo, y aquí voy a largar la cédula, el 76 más o menos. Y es porque mi padre, trabajador de radio, en esa época la mejor forma que tenían las disqueras de promocionar los temas musicales era regalándole a los trabajadores de radio precisamente los discos. Sí, sí. Y mi padre llegaba a las promociones, ¿no? Exacto, mi padre llegaba a la casa siempre con un bulto de discos. Él escogía el tipo de música que a él le gustaba, las big band, las grandes orquestas, los boleros, y yo veía que el resto, que era un señor que se llamaba Barry White, una señora que se llamaba Donna Summer, ese tipo de temas no los tocaba. Yo empecé a agarrarlo, y bueno, en mi casa por supuesto había lo que se llamaba un pick-up. Y cuando no estaban ni mi padre ni mi madre, yo oía los temas esos que le habían sobrado a mi papá. Y me gustaba mucho el oír ese ritmo. Un año después, 2 años después, sale una película que se llamaba Fiebre el sábado por la noche. Yo vi esa película como 8 veces. Luego la vi cuando estaba ya de edad y decía, esta película sí es mala. Pero en ese momento me deslumbró. Yo dije, a mí me gusta este mundo. Y le pedí a mi mamá que me comprara un equipo de sonido a crédito en Sears, que aquí quedaba Sears. Acababan de inaugurar el centro comercial Arca en La Vargas. Y mi madre, pues, me dijo, bueno, te voy a ayudar, te voy a comprar el equipo. Y yo empecé con ese equipo de sonido de Sears a hacer fiestas en casa de amigos. Y cobraba. Ese es el génesis de lo que después fue T-Connection. Okay. Pero háblanos, exacto, ahí vimos el génesis, pero cómo se fue conformando y consolidando la idea y cómo y por qué escogiste ese nombre también. Bueno, el T-Connection es la combinación de 2 elementos en ese momento. Éramos 3. Era una conexión en T, porque tenía 3 puntas. Pero además también había un grupo que se llamaba T-Connection y nosotros simplemente hicimos la asociación, porque éramos unos niños, teníamos 14, 15 años. Y le pusimos T-Connection. Comenzamos entonces estos amigos que siempre nos reuníamos en la cuadra a jugar y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer fiesta porque era la mejor forma de participar justamente en las reuniones de los amigos. Y nosotros éramos los que poníamos la música. Entonces, bueno, los demás podrían faltar a la fiesta, pero nosotros no, porque poníamos la música. Y se interesó, además del interés que yo tenía, Otto, y se interesó Robert Méndez, que actualmente es médico deportólogo, Pastor Álvarez, que actualmente vive en España, que es mi compadre, y después se fueron incorporando pues más y más personas, y llegamos a tener un grupo de 8 o 10 cuando ya la Miniteca agarró forma, pues. Entonces lo convertimos como un trabajo de fines de semana,
ya teníamos un equipo consolidado de personas. ¿Tú recuerdas cómo se dio ese paso desde ese tocadisco comprado en Sears hasta ya equipos más sofisticados, quizás Planta Sanso y Plateaus Technics, en fin, cornetas JBL? Claro, sí, porque simplemente cuando comienzo yo a hacer fiestas y a cobrar 100 bolívares por una fiesta, yo nunca toqué ese dinero, sino exclusivamente para ir haciendo crecer el equipo de la Miniteca. Además de eso, nosotros teníamos un amigo, una anécdota que casi nadie conoce, un amigo que su papá tenía una fábrica de ropa íntima para damas, de origen colombiano. Y yo lo que hacía es que le pedía a él a consignación esa ropa íntima, y los domingos me iba con una camioneta de campaña a vender ropa íntima en el mercado San Juan. ¿Qué tal? Ajá. Eso sí no lo conocía. Eso no lo conocía casi nadie, sí, señor. Okay. Pero ya vamos a averiguar más sobre todas estas anécdotas que dieron el inicio a lo que fue, digamos, el boom de las minitecas acá, no solamente en la región, sino en el país. Y siempre T-Connection era la que nos representaba nacionalmente, incluso con esos grandes monstruos de Caracas. Pero sobre eso vamos a hablar en la próxima parte, así que no se quiten de nuestra sintonía, que en breve mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Jesús Javid. Jesús, nos hablabas de ese génesis de T-Connection, de cómo surgió, de por qué las influencias, también de alguna forma de tu padre también, que bueno, la voz oficial de Radio Barquisimeto La Internacional, ese famoso radio periódico que era Notidial, pues la voz líder, don Otto Javid Nader, luego vendrían otros nombres como Rafael Palacios López, entre otros, pero fue incluso Premio Nacional de Periodismo Notidial. Con esa influencia muy marcada comienza a gestarse entonces T-Connection. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer toque que ustedes tuvieron como T-Connection? Sí, por supuesto. Fíjate, fue en la urbanización El Obelisco, precisamente frente al colegio donde nosotros estudiábamos, en la Casa de los Guerreros, recuerdo. Esa fue la primera fiesta formal de T-Connection, o sea, allí fue el bautizo de la Miniteca como tal. ¿Y cuándo comenzaste tú a sentir que, mira, esto es lo mío? O sea, de verdad la estamos pegando y lo que hay que consolidarlo, hay que consolidar este proyecto. Es que las cosas se fueron dando de una manera como muy casual o muy predeterminadas. Fíjate que yo en el año 78, todavía muy incipiente de la Miniteca, por supuesto salían muy pocas fiestas. Yo tenía una novia que vivía exactamente al frente de la casa de un señor que estaba montando una discoteca que se llamó el Peters Hall Club. Ese señor, Pedro Marcano, me dice un día, tú eres disc jockey, ¿verdad? Me dice, porque no te utilizaba la palabra DJ. Y le digo, sí, yo quiero que tú trabajes en mi discoteca. Le dije, sí, pero yo soy menor de edad. No importa, yo te saco un permiso, si tu papá me lo autoriza, en el Ministerio del Trabajo. Y así fue. Él montó esta discoteca y me dio la titularidad de la discoteca. Yo salía todos los días a las 7 de la mañana. Claro, porque era la Venezuela de los 70, donde la gente todos los días salía a fiestear, donde se presentaban los mejores artistas. Bueno, desde Gloria Gaynor para abajo se presentaron en esa discoteca. Yo tuve el placer de ponerle las pistas a todos ellos. ¿La Peter estuvo cerca de donde, del country o dónde? Exactamente al frente. Después eso fue, unos años después fue el Castillo del Emperador, que a lo mejor la gente lo recuerda más. Y actualmente simplemente hay un edificio de vivienda. Pero allí estuve yo un año compartiendo justamente con Alexis Martínez, que es de la familia de Radio Juventud, y el finado Gustavo Bracho, que es de ProAudio. Ellos conjuntamente conmigo estuvimos trabajando en el display de esa discoteca ese año, que yo estuve allí, porque luego del año yo les cedo a ellos el espacio, porque comienza ya el boom de las minitecas a agarrar mucho más auge, y dije, no, yo es el momento de que yo empiece a tomar en serio esto. Entonces me retiro y le pongo todo mi empeño a T-Connection en ese momento. Okay. ¿Cómo fue creciendo T-Connection? ¿Cómo fue a llegar a tener, yo recuerdo una cava, no sé si era propia, pero una cava que decía T-Connection, sí, sí. Y bueno, recuerdo que le salieron toques en Caracas y en otras partes del país. Nosotros empezamos a crecer y empezamos a conseguir patrocinio. Hay una persona aquí especial, el señor Ángelo Colaprete se llamaba él. Él era el distribuidor para la zona de JBL.
Y él habla conmigo y me dice, a mí me interesa que tú cargues mis equipos. Llévatelos y si te gustas me los vas pagando. Y así fue que yo adquirí los primeros equipos JBL, porque a él le interesaba que yo los exhibiera. Empiezo yo a recorrer el país porque casualmente, por ser gente de radio, vienen en una oportunidad el Museito de la Caballería y Enrique Hoffman, y estaban preparando la primera guerra de minitecas nacional, y andaban buscando la miniteca representante de cada uno de los estados, y por ser gente de radio, yo en esa época, mi padre, que trabajaba en Radio Barquisimeto, ya existía el Palacio Radial, yo me iba con él frente al Palacio Radial, que era Radio Juventud, que era la emisora juvenil. Y yo, bueno, mi papá se iba a trabajar a su horario y yo simplemente me iba a Radio Juventud a estar con la gente que ponía la música allí y estar en el ambiente juvenil. De allí nace esa relación, me contactan estos dos grandes personajes de la radiodifusión de Caracas y nos llevan al Poliedro. En ese evento, que yo ya en ese momento tenía 17 años, asistieron 25.000 personas a bailar con las 7 o 8 minitecas más importantes del país, en las cuales yo fui representante de Lara. ¿Recuerdas algunas de esas otras que estaban presentes allí? Sí, estaba de Caracas, estaba New York, Sandy Lane, Betelgeuse, que le decían Betelgeuse, de Maracaibo estaba Soul Train, de Valencia estaba Infierno, de Maracay estaba Canto del Cisne y de Lara estábamos nosotros. Bueno, Maracaibo tenía una particularidad que en todo el país había minitecas, pero ellos las llamaban maxitecas, ¿no? Sí, sí, porque ellos que eran más grandes. Sí. Así pasó con Saturno, por ejemplo. Exactamente, sí. Ahora, cuando se da ese boom, hay que recordar también algo que quizás las nuevas generaciones no saben, ¿no? Pero T-Connection llegó a grabar discos, incluso. Sí. Háblame sobre eso. Sí, nosotros llegamos, en ese momento también de la explosión de minitecas, todo giraba alrededor de las minitecas. Y entonces las disqueras estaban detrás de la miniteca para grabar discos. Nosotros teníamos la habilidad de tener unos buenos disc jockeys y entonces las mezclas nos salían muy, muy limpias, muy naturales y hubo disqueras que se interesaron en nosotros. Entonces nosotros nos decidimos por una que era la que representaba los mejores temas extranjeros. En esa época era RPM. Entonces a ellos les grabamos 3 discos en acuerdos con Radio Juventud. Siempre llevé a Radio Juventud de la mano porque ellos a su vez me llevaron a mí de la mano como impulsores de mi miniteca. Y recuerdo que, la voz que identificaba era la de Leonardo Giordanella, pero hubo otras voces antes y después de él. Las primeras voces fueron de Leonardo Giordanella, que era justamente Radio Juventud. Por supuesto, luego vamos a utilizar voces de la gente de Caracas, que eran las que más se usaban en esa época, Valdemaro Martínez, ese tipo de voces, porque una vez que ya yo me hago nacional, empiezo a recorrer el país, nos toma de la mano un productor de CBTV, que es el actual Canal 8, pero en esa época habían 3 canales solamente, Radio Caracas Televisión, Venevisión y CBTV. Este productor de CBTV, que hacía programas juveniles, me dice, me gusta el estilo de ustedes, yo quiero que ustedes me acompañen a todas partes. Bueno, con decirte que nosotros como T-Connection animamos varias veces el segundo certamen más importante, o el segundo evento más importante del Miss Venezuela, que no es el concurso como tal, sino la presentación a la prensa. Eso era animado por T-Connection, que era una miniteca de la provincia. Claro. Y era porque éramos llevados de este productor que nos hizo recorrer todo el país varias veces, y fuera de él también. Cuando grabaron ese primer disco, ¿tú recuerdas lo que sentiste al verlo ya hecho una realidad? Pues sí, o sea, es una mezcla de sentimientos, ¿sabes? De orgullo, de humildad, de decir, bueno, mira hasta dónde hemos llegado, y eso produce que yo luego haga una combinación y nosotros montemos una tienda de discos especializada, que a su vez fue la oficina donde la gente iba a contratar la miniteca. Pero esa tienda de discos no era una discotienda normal. Nosotros no vendíamos los temas que la gente compraba, que oía en la radio, no. Nosotros traíamos música especialmente para minitecas y para discotecas. Yo recuerdo que
antes de tener la oficina, en un par de veces lo fuimos a visitar a ustedes en el garaje de la casa, que ahí es donde ustedes hacían su práctica de mezclas y todo lo demás, ¿no? Sí, de hecho, en el patio de la casa... En la 62, ahí. En la 62, en el patio de mi casa, lo que hicimos fue construir un pequeño galpón. Allí teníamos los equipos, depositábamos los equipos allí, y por supuesto, los días de semana armábamos el display, lo que se llama ahora el display, para que los DJs de la época practicaran y fueran familiarizándose con la música, porque tener la tienda de discos nos dio la ventaja de que nosotros, yo particularmente viajaba, escogía los temas que me gustaban, ponía la orden de cada uno de los temas, por ejemplo, dame este tema, 200 discos. Pero yo me traía el que oí, el primero. Entonces, T-Connection siempre tenía una música distinta a los demás, y simplemente era porque yo me traía los temas que iban a sonar 15 días, 3 semanas, un mes después, los traía antes y la gente empezaba a preguntar, ¿qué tema es ese? ¿Lo tienes a la venta? Y le digo, no, pero llega dentro de 15 días. Bueno, tú mencionabas al señor Ángelo y qué bueno que lo recordaste, ¿no? Porque más o menos el negocio de él quedaba así como por detrás del pequeño Miami, pero por ahí más o menos, ¿no? Lo que es el pequeño Miami, exactamente allí. Allí quedaba el depósito del señor Ángelo. Bueno, surge T-Connection, sigue creciendo el emporio. ¿Qué vino después? Cuando ya nosotros teníamos 10 años en el mercado, José Luis, bueno, nosotros teníamos 2 camiones que los conducíamos nosotros mismos. Yo tengo mi licencia de camionero porque la saqué con toda la de la ley, el examen escrito, el examen práctico, o sea, cómo se hacían las cosas, pues. Y mi compadre Pastor manejaba el otro camión. Entonces nosotros salíamos de Barquisimeto los jueves a recorrer Venezuela. Porque bueno, los jueves tocabas en un sitio, el viernes en otro, el sábado en otro, el domingo en otro, y el lunes recoger porque tenías que agarrar carretera y llegabas aquí el martes. El miércoles hacerle mantenimiento al equipo para volver a salir el jueves. Esa dinámica ya final nos hacía muy cansón el trabajo, aunque lo disfrutábamos mucho, vivíamos en una carretera. Y no es solamente eso, sino que tú llegabas al sitio, bajar los equipos del camión, armar todos los equipos, dejar todo listo, ir, darte un baño, vestirte para la fiesta, tocar en la fiesta, volverte a poner en la braga para desmontar los equipos al terminar la fiesta, cargar el camión y salir manejando hacia el próximo destino. Luego de tanto hacer eso, dijimos no, es el momento de que nosotros lo que estamos haciendo los hemos instalado en un solo sitio. Y ahí comenzó la nueva faceta nuestra. Sobre el que vamos a hablar en la próxima parte, así que no se aparten de nuestra sintonía, que seguiremos conversando con Jesús David en 60 minutos con José Luis. Éxitos 1090, la emisora del color, tienda T-Connection, el poder de la música y Melodía en Barquisimeto presentan, con más de 2000 presentaciones a nivel nacional, el poder de tu miniteca, T-Connection. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Jesús David. Jesús, nos decías entonces en la anterior parte que, bueno, vivieron con intensidad todo lo que significaba una miniteca, que es una discoteca móvil, pues. Y llegó un momento en que dijeron, bueno, vamos a sentar bases en un solo sitio, en un lugar. ¿Cómo se dio ese ascenso, esa madurez ya pasando a lo que es propiamente un local nocturno? Sí, bueno, antes de pasar a esa fase, José Luis, te voy a contar la particularidad que a mí me da risa a veces hacer la comparación, pero es una comparación así como estilo Los 5 de Jackson, claro, salvando la distancia entre el dinero que ganan y la fama que tienen. Claro. Pero llegó un momento en la miniteca que los 5 hermanos, nosotros los 5 hermanos andábamos juntos porque ya teníamos todos la edad y todos, porque debo decirlo, todos fuimos DJs de T-Connection. Claro, cuando yo comienzo como era el que tenía más edad, comienzo yo. Cuando yo noto que Otto era mucho mejor que yo me hago a un lado y le digo, Otto, tú vas a ser el jockey principal, yo me voy a quedar poniendo salsa y merengue. Cuando el que tomó el protagonismo, porque era mucho mejor, fue Carlos Javid, Otto hizo lo mismo. Y así sucesivamente hasta que llegamos a Yayo.
Y con Yayo compartió un vecinito nuestro que creció toda la vida con nosotros, que vivía en la casa del frente de nosotros, que luego lo conoció la gente en la radiodifusión como Negrura. Sí, Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez fue mi vecino. De hecho, la primera vez que yo recuerdo haber visto en mi vida a Jorge Bermúdez fue con ustedes en T-Connection. Correcto, porque él vivía en la casa del frente. Y entonces, bueno, compartió muchos años con nosotros. Bueno, luego de que estos 5 hermanos andaban para arriba y para abajo y dejaban a mi mamá y mi papá solo en la casa los fines de semana, dijimos, no, vamos a hacer esto, pero de manera definitiva. O sea, vamos a dejarlo en un solo sitio. Y decidimos vender la Miniteca. Nosotros habíamos tomado la previsión, fíjate, éramos unos muchachos, pero habíamos tomado la previsión de patentar el nombre. Lo tenemos protegido nacionalmente. Y lo que hice fue, en medio del poco raciocinio que tú puedes tener cuando eres veinteañero, dije, yo quiero que T-Connection se quede como algo de Lara, de Barquisimeto. Yo le vendí el nombre a un amigo nuestro en Barquisimeto y los equipos sí se los vendí a otra miniteca de fuera del estado, específicamente del estado Mérida. Luego de que hago eso, digo, bueno, ahora vamos entonces a instalar, luego de haber visto 8 veces Fiebre del Sábado por la Noche, y de ver el mundo, de haber trabajado en una discoteca. Ya con la experiencia de la Peter. Ajá, de haber trabajado en una discoteca, dije, no, ahora vamos a instalar una, pero yo tenía apenas 24 años, José Luis. O sea, no, yo dije, bueno, yo voy a asumir este reto y yo me apoyé en mi novia que me iba a llevar la parte administrativa. Esa novia es la que desde ese momento ha llevado toda mi vida y llevo 37 años después casado con ella, que es mi esposa Karen. Entonces montamos Holiday. Eso fue en la avenida 20 entre 15 y 16. En el año 87 inauguramos nosotros Holiday. Y ahí comenzó la época de las discotecas. Después de Holiday vino Zeus. Luego de estar Holiday en pleno apogeo, se da la oportunidad de que nosotros estábamos en un segundo piso. El primer piso existía una mueblería, la mueblería se va, y yo le pido al propietario del edificio que yo quiero el local de abajo y monto ahí el Pop, que era un sitio para música en vivo, con mucho más otro estilo, con jazz, con bolero, con cocina, que no tenía cocina, y entonces manejé conjuntamente un buen tiempo los 2 escenarios, tanto para más adultos como para jóvenes. De hecho, tengo una anécdota con Holiday, el primer campeonato de Cardenales de Lara, cuando fuimos por primera vez campeones en el nivel profesional. Prácticamente la celebración del triunfo fue en Holiday, porque los peloteros importados me frecuentaban mucho en la temporada regular, y bueno, no se le ocurrió otra cosa que el día del campeonato irse todo para allá. Hubo que cerrar las calles circunvecinas porque todo el estadio se fue a las afueras de Holiday porque todos los jugadores estaban ahí arriba. ¿Y qué vino después? Porque también después llegaste a tener, no sé si fue Zeus, aclárame eso, empezando la avenida 20. Sí, luego de estar con Holiday 5 años, llega alguien un día y me dice, mira, ¿tú no vendes la discoteca? Y yo le digo, bueno, yo soy comerciante y el comerciante tiene que estar dispuesto a vender hasta su propio negocio. Y me lo compró. Pero yo por respeto dejé que Holiday funcionara porque me parecía de mal gusto que yo, bueno, vendía una discoteca y montaba otro, pero el negocio en manos de él no funcionó. Y al cabo de un año no existía Holiday. Yo dije, bueno, yo voy a seguirlo intentando porque a mí me encanta este mundo. Y entonces instalamos en la curva de la 20, la que llama la curva de la 20, Zeus, que ya era 2 veces y media más grande que Holiday. Ahí había una capacidad de 2.500 personas, donde presentamos, además de lo que era discoteca como tal, tuvimos la previsión de montar escenarios para presentar grandes artistas. Por allí pasaron todos los artistas que en ese momento, estamos hablando de los 80, que fue la época dorada de la música en vivo de Venezuela, todos los artistas de Venezuela cantaron eso, por decirte, desde Simón Díaz, que se presentó allí, pasando por Oscar de León, por Ilan, por Giordano, o sea, por Amigos Invisibles, tocaron allí que nadie los conocía. Pasaron por ahí por Zeus. ¿Y por qué el nombre de Zeus? Me gustó eso de que era el dios de dioses, era el papá de todos los dioses de la mitología griega, y yo hice una decoración por ese estilo. Y al lado había un restaurante muy famoso en esa época, El Chicote,
que tenía ya 30, 40 años funcionando, que bueno, parece que el propietario murió, el que manejaba el restaurante. Lo cierto es que el local se desocupó y yo dije, yo estoy interesado en el local. Y entonces al lado instalamos un sport bar que se llama Eros, que también era otro dios griego, pero que no era competencia de Zeus, sino era un complemento. Ahí tú ibas a jugar futbolito, ibas a jugar dardo, ibas a jugar billar, o sea, un bar muy americanizado. Luego vino Martínez. Luego de esos dos experimentos que me pasó lo mismo que Holiday, llegó un día alguien y me dijo, te lo quiero comprar, pero yo te lo vendo. Pasó otro tiempo más, me regreso frente a Holiday y instalamos Júpiter, que ya era el mismo dios Zeus, pero para la mitología romana. O sea, Júpiter y Zeus son la misma persona, pero uno es el griego y el otro es romano. Allí también duramos un tiempo, se repitió lo mismo, llegó alguien a los años, me compró el local, me retiro y entonces ahí instalo el primer incursión en el área gastronómica. Instalamos Mesanote en la Urbanización del Este, que fue un restaurante italiano. Esa fue mi primera experiencia con el mundo gastronómico, que ya no era de discoteca. Estando en Mesanote, ya todos mis hermanos que fueron disc jockeys en T-Connection habían culminado sus carreras profesionales y yo todavía no había comenzado a estudiar mi carrera porque yo quería estudiar Derecho. Y en Barquisimeto no existían escuelas de Derecho. Había que irse a Valencia, lo más cercano, y no, yo no me puedo ir a otra ciudad porque mi centro de operaciones donde yo produzco dinero es en Barquisimeto. Pero en ese momento la Fermín Toro tuvo la genial idea de montar la escuela de Derecho y el primer chicharrón que se inscribió fue este que tú estás viendo aquí. De hecho, tú eres la primera promoción. Yo soy de la primera promoción de la Fermín Toro. Que por cierto inauguraron el edificio de Lujano, porque anteriormente la universidad estaba solamente en la Chucho Briceño en Cabudare. De hecho, los primeros años nosotros estudiamos en la Chucho Briceño. Estaban construyendo la sede de Lujano. Una vez que la concluyen, por supuesto, nosotros fuimos los que la inauguramos. ¿Tú recuerdas cómo fue esa graduación? Bueno, me imagino que no sé si estaban tus padres vivos, sí, o sea, claro, sí. Ver que, bueno, finalmente, bueno, el único que no había estudiado profesiones, pero se enserió y sacó su carrera también. Sí, pero yo no fui a la fiesta. No. No, porque yo dije, bueno... No me digas porque tocaba la competencia. No, te estaban tocando lo melódico. Okay. Pero yo dije, no, pero si es que yo vivo es de la fiesta. A mí lo que me interesa es el acto protocolar, solemne. El acto solemne, el haberme graduado, la toga, el birrete. Entonces, tenía muchos amigos en la universidad que estaban necesitados de invitar a sus familiares para la fiesta. Aquí están las entradas. Sí, aquí están las tickets de la fiesta, porque yo de verdad, o sea, ya la parte que me interesaba ya la logré. Okay. ¿Y recuerdas qué sentiste una vez que tenías ya el título en mano? Una gran emoción. De hecho, lo ejercí un tiempo porque coincidió que yo me graduara con la venta de uno de los locales. Y como siempre yo daba una pausa, dije yo, voy ahora a probar lo que es ejercer la profesión que tanto me llamó la atención estudiar. Y entonces comencé a ejercer el derecho por un tiempo. ¿Cuál es la parte del derecho que más te llamaba la atención? Civil y mercantil, pero fíjate, casualmente en ese momento nos solicitan, apenas egresados, nos solicitan que andan buscando abogados para las fiscalías de transición. Se estaba produciendo la transición en el derecho penal entre los juicios escritos al juicio oral. Yo fui uno de los primeros que dije, bueno, yo quiero participar en ese programa. Y participamos en la Fiscalía de Transición, donde nosotros estamos, por supuesto, tenemos de jefe a un fiscal del Ministerio Público, y nuestro trabajo era filtrarle los expedientes que valían la pena convertirlos en juicios orales o aquellos que deberían estar en archivo fiscal o simplemente darles el sobreseimiento. Entonces, ese tipo de informes de opinión teníamos que dársela nosotros, a nuestro fiscal en jefe, una vez que nosotros leíamos todos esos expedientes por escrito, que eran varias decenas de miles. Bien. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Jesús Javid, así que en breve con más. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Jesús Javid. Jesús, hablemos de esa parte familiar.
Nos decías sobre tu esposa, cómo la conociste y cómo y cuándo decidieron conformar un hogar. Fíjate que la gente le parece extraño que yo trabajando en este mundo, porque este es un mundo de verdad bien difícil, pueda decir con bastante orgullo y satisfacción que yo llevo 37 años de casado más 7 de novio. Estoy hablando de toda la vida, pues. O sea, aquello que decían antes de que los noviazgos largos, matrimonios cortos, no fue tu caso. No, no es mentira, no es mentira. Yo conozco a mi esposa desde la adolescencia. Estudiamos juntos algunos años en el bachillerato. Y bueno, después ella forma parte de mi vida porque fue la que me manejó mi vida y la maneja todavía económicamente. Ella, siendo nosotros novios en la primera discoteca, era la administradora y la que llevaba a la perfección todo lo que era la parte administrativa de una discoteca, que ninguno de los dos sabíamos nada. Teníamos, por supuesto, la intuición, pero la formalidad no la teníamos, la aprendimos justamente sobre la marcha. De esa unión tenemos 2 hijas, Daniela y Fabiana. Daniela tiene 34 años y es psicólogo clínica con maestría en psicología clínica, y Fabiana, que es comunicadora audiovisual, o sea, está en el área de los medios de comunicación. ¿Cómo conociste a tu esposa y cuándo sentiste tú, esta es? Nos conocimos en el liceo y en la Miniteca siempre andábamos buscando formas de innovar. Una vez tuvimos un cantante que cantaba en inglés y lo llevábamos, otra vez cargábamos un grupo de rock y una vez decidimos formar un cuerpo de baile entre las amigas nuestras. Entonces, bueno, le dijimos a 3 o 4 amigas de las nuestras, vamos a hacer un cuerpo de baile y ustedes son las bailarinas. Bueno, ahí entonces yo empecé a estrechar la relación con mi esposa y justamente de ahí nació el noviazgo, y ella, la ventaja que me conoció en este mundo y sabe cuál es la dinámica, sabe cuál es el horario y ha entendido muy bien esa parte hasta el día de hoy. Bueno, Jesús, a lo largo de tu carrera te ha tocado visitar o viajar. ¿Cuáles son esas ciudades o países al que siempre quieres volver? Bueno, con la Miniteca, todas las ciudades y pueblos de Venezuela, varias veces. Particularmente recuerdo una época donde no salíamos de los campos petroleros. En esa época todavía estaban las petroleras aquí, y eran las diversiones de esos pueblos. Cada campo petrolero tenía un club y la atracción principal era tener una orquesta, por darte un ejemplo, Los Melódicos y T-Connection, Billo y T-Connection, Argenis Carrullo y T-Connection. Yo disfruté mucho toda esa época, disfruté mucho la época de Caracas, disfruté mucho también la época de viajar a oriente del país. Nosotros llegamos inclusive a cruzar las fronteras y tocábamos en Cúcuta. O sea, de verdad esa época fue maravillosa. Estamos hablando de mediados de los 80. Una vez ya en las discotecas decidimos también diversificar e instalamos una agencia de viaje. Eso nos permitió, que la agencia de viaje todavía la tenemos, conocer todo el planeta, pues. Y de los viajes que más he disfrutado, a mí me gustan mucho los viajes históricos, Egipto. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la faena de trabajo? Estar con mi familia. Yo disfruto estar con mi familia. Resiento mucho que tenga ahora 3 hermanos viviendo fuera. Me hacen mucha falta esas reuniones familiares de los domingos. Nosotros éramos de los que los domingos almorzábamos en la casa de mi mamá, los 5 hermanos con todos sus muchachos, mi papá y hasta los perros. ¿Y algún pasatiempo preferido? No, yo sé que para los deportes yo siempre fui muy malo. Los jugué todos, pero no me distinguí en ninguno. ¿Y algún género musical preferido? No, por supuesto el disco music, no lo voy a cambiar. Y de hecho yo oigo un disco music muy melódico, muy sinfónico, que a muy poca gente la entiende. Tiene que tener 60 o más años para entender el disco music que yo oigo en mi carro. Entonces, a mí particularmente cuando necesito viajar, me gusta viajar, si puedo, viajar solo, para poner la música que a mí me gusta al volumen que a mí me gusta. ¿Hay alguno de tus hijos que heredó ese gusto por la música? Sí, casualmente, aun cuando tengo 2 hembras, la menor, ya veinteañera, le llamó la atención este mundo porque, bueno, puede ser porque como nos vio todo el tiempo, en mi casa yo tengo aquí un estudio donde los domingos
pues me pongo a sacar música y yo grabo muchos sets para mi carro. Ella, de allí me imagino que le nacería ese gusanito y actualmente también es DJ, pero no vive en el país. Ahora, Jesús, ya a tu edad, ¿qué características consideras tú que adquiriste de tu padre, don Otto Javid Nader, y qué características asumiste de tu madre, la señora Eddie Villalón? De mi padre la responsabilidad, la formalidad, el cumplir, el ser puntual, el ser lo mejor que se pueda en lo que tú haces. Eso lo heredé de mi padre. Me dijo, si usted va a ser disc jockey, que sea el mejor disc jockey. Si usted le va a poner una corneta, que sea la mejor corneta. De mi madre heredé la alegría por la vida, la simpatía. Mi madre de verdad es un ser iluminado. Ella todo el tiempo está con una sonrisa. Tu padre además fue emprendedor. Yo recuerdo que hasta llegó a tener su agencia de publicidad también. Sí, de hecho yo el poco tiempo que tenía libre lo trabajaba con él. Él fue publicista, fundador de Pumerca en esa época, y yo trabajaba como un agente en la agencia cuando tenía esos días libres de la semana. Okay. Estamos sentados justo frente al cuadro de tu tío, uno de los cuadros de tu tío, don Armando Villalón. Sí, es que él es como un segundo padre para mí. O sea, mi tío de verdad, además es que el único varón de la parte del área de mi madre, no, tenemos una relación, o sea, de verdad muy estrecha, muy cariñosa, y es mi alto pana. O sea, Villalón es mi alto pana. Otto, ¿algún personaje no familiar a quien tú admires y por qué? Hay varios que yo te podría nombrar, pero todos son del mundo de la música. O sea, para mí Michael Jackson fue una persona fuera de serie. También hay femeninas, por ejemplo, Donna Summer me encanta, Barry White. Sí, señor. Tierra, Viento y Fuego, que gracias a Dios y todavía están juntos. He tenido el placer de verlo varias veces en vivo. Claro, como estaba Philip Bailey, Maurice White, sí, todo ello. Exactamente. Okay. Jesús, bueno, hablamos ya de, digamos, que tienes de tu padre, que tienes de tu madre. Cuando la primera vez, por ejemplo, que escuchaste a Yayo pinchando disco, como se decía anteriormente, ¿qué sentiste? O sea, ¿sentiste que como te había pasado con Otto y a Otto le pasó con Carlos, estaba pasando también nuevamente? Sí, pero con Yayo fue mucho más intenso. Yo dije, este muchacho sí sabe, eran unos niños, lo hacían escondido. Cuando nosotros estábamos 18, 19, 20 años, Yayo y Negrura eran unos niñitos de 13, 14 años, se metían escondidos a ese galpón que hablamos, de que estaba en el patio de la casa. Y yo un día los oigo, ellos no sabían que yo había llegado a la casa, y voy cuando me asomo y veo, dije, estos son de verdad fuera de serie. Y en ese momento le dije, Yayo, Negrura, ustedes son ahora los que van a asumir el control de esto. Siendo unos niños todavía, tenían 14 años. Pero yo les veía las condiciones, a ambos. Luego, por supuesto, Negrura se va por el mundo de la radio y Yayo sí se queda en este mundo. Así es. Y bueno, llegó a hacer su propia música. Sí, señor, todavía la hace. Entonces, la diferencia de Yayo con nosotros es que Yayo produce música. De hecho, él tiene un tema que lo identifica mucho, que es Caracas de Noche. Caracas de Noche. Sí, sí. Ya es un tema icónico. Sí, sí, es un himno. Jesús, ¿y algún DJ que en particular digamos, tú admires por su forma de ser, por su trayectoria o como mezcla? No, yo de verdad siento un gran respeto por todos los disc jockeys de mi época. O sea, actualmente hay muy buenos DJs, pero los disc jockeys de mi época tenían la particularidad, porque los admiro a ellos también, de que lo hacíamos, por decirlo coloquialmente, a pie. Hoy la tecnología ayuda mucho y uno tiene que aprovecharse de la tecnología. Yo no critico la tecnología, yo de hecho me aprovecho de la tecnología, pero en esos momentos, mezclar con 4 platos, yo mezclaba con platos donde no tenía velocidad, o sea, era todo a pie, a mano, sí, exacto. Entonces, yo admiro a todos los DJs de Electric Night, de Tridimension, de Fantasía, de Mandril, o sea, de todos esos DJs que conjuntamente con nosotros crecimos en esa época. Había que tener mucho talento para hacer lo que hicimos. ¿Recuerdas los nombres de algunos? Por ejemplo, yo recuerdo de Mandril, Osvaldo Nicodemo. Claro, Osvaldo Nicodemo, por supuesto, era el de Mandril. Estaba Héctor Mendoza de Electric Night, Alfredo, que todavía está en este mundo de Tridimension.
Javier Rodríguez de Fantasía. Claro, todos. Es que todos somos muy buenos amigos y siempre fuimos muy buenos amigos. Nosotros nos montábamos en la tarima y éramos rivales, pero nos bajábamos en la tarima y en la tarima y éramos mejores amigos. Así es. Ahora, antes de finalizar, Jesús, de esos años del Palacio Radial, ¿qué te recuerda? Porque las nuevas generaciones no conocen eso. 5 emisoras de radio en un mismo edificio, sin divisiones, digamos, de bloques, sino con paredes de cristal, donde tú podías ver, no existía el estudio caliente, podías ver al locutor y podías ver al operador allí trabajando. Sí, no, y por ejemplo, tú entrabas a la primera radio, a la izquierda estaba Radio Barquisimeto, tú entrabas al estudio de donde estaba el locutor de Radio Barquisimeto y veías la última radio de esa ala, porque todo era de vidrio. Igualmente del lado derecho, que la primera radio era Juventud. Hacías lo mismo, tú veías todo, hasta el estudio de grabación. Y bueno, yo hice mi vida en Radio Juventud sin ser ni locutor, ni ser operador de la radio, pero hice grandes amistades con ellos. Así, y bueno, como hermano mayor, te tocó ser el primero de una dinastía también de disc-jockey, ¿no? Sí, es correcto, sí. Nosotros los 5 fuimos disc-jockey, como te dije, y en algún momento cada uno fue en su momento titular de T-Conexión. Eso nos dicen que ya se nos agotó el tiempo, se nos hizo corto, pero mirando a esa cámara, Jesús, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que ayudó a llenar una parte esencial de la vida del ser humano, que es el entretenimiento y la diversión. Eso es necesidad humana y yo trabajo en ese mundo y así es que me tienen que ver. Así es. Bueno, muchas gracias, Jesús, gracias a ti, por abrirnos las puertas de tu casa y hojas de tu vida para compartirlas con nuestro público. Siempre a la orden, esta es tu casa y la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, con la asistencia de Ali Palacios, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.